Llegué a la casa de los Santisteban una tarde casi violeta, de esas en las que el cielo se ve sin piel antes de llover. La agencia me prometió poco trabajo y un buen sueldo porque los dueños vivían en el extranjero y solo regresaban 2 veces al año. El resto del tiempo la mansión permanecía cerrada, custodiada por alarmas y un pequeño ejército de cámaras. Me asignaron limpiar, encender luces para espantar ladrones y regar las plantas de interior que parecían hechas de cuero oscuro. Se levantaba en una calle recoleta de San Ángel, rodeada de laureles enfermos que goteaban savia. Tenía 3 niveles y un sótano sellado. Las ventanas estaban cubiertas con vidrios emplomados que filtraban la luz como si fuera vino viejo. Nada indicaba que alguna vez allí hubiera vivido un bebé, hasta que descubrí el cuarto del ático. Paredes celestes, estrellas pintadas a mano y una cuna de madera que olía a cáscara de almendra. La primera noche la pasé repasando inventario, cubiertos de plata, vajilla con iniciales, crucifijos en cada habitación, salvo en el ático. Me pareció curioso que la cuna estuviera vacía pero impecable, como si la limpiaran a diario. En la gaveta había un librito con salmos y la frase «Todo ojo verá». No le di importancia. Cerré la puerta y bajé. Semana tras semana acometí mi rutina. Aspiraba alfombras, lustraba pisos, revisaba que las cámaras marcaran el ojo verde de OK. Nada extraño, salvo la sensación constante de estar vigilada desde los vitrales, como si las figuras de vidrio, ángeles delgados de alas, crispadas, se inclinaran apenas para seguirme con los labios. El canto llegó cuando cumplía justo un mes de servicio. Eran las 2 de la mañana. Un viento delgado se coló por la grieta del tragaluz y al mismo tiempo surgió la voz. Una nana susurrada en ritmo ternario. No reconocí la lengua. Sonaba a latín mal aprendido, arrullador y áspero. Venía de arriba. Subí con la linterna. El corredor del ático exhalaba olor a leche agria. La puerta de la habitación infantil, que yo dejaba siempre entornada, se hallaba abierta de par en par. La cuna se mecía con lentitud, tablillas crujiendo como remos viejos. No había nadie empujándola. Sobre el colchoncito limpio reposaba un gorro de bautizo que no recordaba haber visto. La canción seguía, aunque la habitación estaba vacía. Cuando di un paso al frente, el canto cesó, y el silencio hizo latir mis sienes. Bajé a toda prisa y revisé las cámaras en el monitor del despacho. En la pantalla infrarroja, la cuna no solo se mecía, una figura femenina vestida de blanco se inclinaba sobre ella. El rostro aparecía pixelado por el grano nocturno, pero donde deberían brillar los ojos había 2 charcos negros. El pecho goteaba algo que la cámara registraba como un gris opaco. Parecía sangre espesa. Me quedé helada viendo cómo recogía en brazos algo invisible, acunándolo al ritmo de su canción muda. Luego, de un parpadeo a otro, se desintegró en la penumbra. Quise huir, pero afuera llovía con violencia y la alarma perimetral se activaba si abría la puerta. Me armé con el rosario que colgaba en la cocina y recité un Padre Nuestro entrecortado. Esa noche no dormí. Al amanecer busqué antecedentes. Encontré recortes en un álbum empolvado, foto de boda de los Santisteban, sonrisa larga, crucifijos, en las manos. Otro recorte mostraba a la señora embarazada, la misma cuna detrás. El texto al pie rezaba: «Tras larga espera, llega Ángela, milagro de oración». La última nota, fechada 1 año después, informaba que la niña había fallecido por causas no reveladas. El padre, según la nota, donó grandes sumas a su parroquia y se marchó a Europa. Comprendí entonces que el cuarto era un relicario, no una habitación. Volví a sellarlo y pedí permiso para trasladar mis cosas al ala contraria. La agencia accedió, pero la administradora aconsejó que no moviera nada del ático, que la casa, dijo, ya estaba bendecida. Pasó un mes más sin canto, aunque las cámaras seguían registrando destellos. Un pico de luz fría, una ráfaga de estática justo a las 2:03.
Yo evitaba mirar el monitor a esa hora, pero la barrita de eventos marcaba siempre el mismo código. Movimiento detectado, zona Ángel. Un viernes la agencia me anunció que los Santisteban llegarían en 3 días. Me pidieron revisar cada aparato, conectar la cuna a una alarma discreta y alistar agua bendita en la entrada según el protocolo familiar. Lo hice al pie de la letra, temblando. La noche previa a su regreso todo se descosió. A las 11, la luz del ático se encendió sola. Subí temblando. Sobre la cuna había aparecido un pañal bordado con iniciales AS, aún húmedo. El colchón se movía, como si algo respirara debajo. Del techo se desprendía un chorrito casi imperceptible de agua rojiza que goteaba justo en el centro de la cuna. Corrí al monitor. La cámara mostraba a la mujer de blanco nuevamente, ahora con la cabeza ladeada como si escuchara voces fuera de cuadro. Sus manos se hundían en el colchón, amasando una forma invisible que se revolvía. Luego giró la cabeza hacia la lente y la sangre le chorreó del naso hasta el cuello. Sentí un latigazo glaciar. La mujer me estaba mirando, sabiendo que yo la observaba. Sin pensar, subí otra vez. Al entrar, el canto paró. La cuna quieta, seca, vacía. En la pared opuesta apareció, escrito con huellas oscuras, «No te metas». Huí al cuarto de servicio, empaqué a trompicones y marqué a la agencia que renunciaba de inmediato. Nadie contestó. Esperé atornillada a la silla hasta que el reloj marcó las 2. La luz del pasillo se apagó y la canción volvió. Esta, ves más cerca, justo al otro lado de la puerta. Cada estrofa golpeaba la madera con la cadencia de un corazón cansado. Sin deliberar, abrí. El corredor estaba vacío, pero algo mojado se escurría por las paredes y el piso crujía como hueso bajo nieve. Supe que debía terminar aquello. Busqué en la cocina una botella de agua bendita. Subí al ático sin respirar. La puerta estaba ya abierta, la cuna avanzando a balanceos furiosos. El colchón se hundía y subía como pulmón gigante. Arrojé todo el contenido del frasco. El líquido chispeó y la habitación rugió, una mezcla de llanto infantil y grito ahogado. Las paredes se sacudieron. La lámpara estalló. Por un instante, vi a la madre, piel gris, pechos brotando leche sanguinolenta. Llevaba en brazos algo sin forma que pateaba, dejando manotazos de sombra. Grité que parara, que dejara descansar a la niña. No sé de dónde salió la valentía. Ella vaciló un segundo, los ojos de sangre clavados en mí. Entonces apreté el crucifijo, lo clavé contra la baranda. La madre retrocedió con su carga invisible. En su rostro apareció una mueca de ternura monstruosa. Se disolvió sin ruido, como humo. La cuna se detuvo. Cuando los dueños llegaron, al día siguiente, hallaron la casa inundada de silencio. Expliqué entre lágrimas lo sucedido. La señora me observó con piedad. Dijo que la cuna había sido un regalo de la abuela y que nadie la tocaba desde la muerte de Ángela. El señor se acercó, abrió la puerta del ático. Todo estaba seco, intacto, salvo por el crucifijo clavado en la madera. Me preguntaron si quería ayuda profesional. Agradecí y rechacé. Pedí irme cuanto antes. Desde entonces trabajo en un edificio moderno donde no existen cunas ni vitrales con ángeles. Sin embargo, algunas madrugadas, cuando el ascensor gime en medio de la oscuridad, escucho a la vieja nana trepar por el hueco de los cables. Ha pasado un año, y aún despierto con la imagen de aquella mujer de blanco acunando el aire. Sé que para ella, la cuna nunca estará verdaderamente vacía. La llenará con cualquier sueño que se descuide, con cualquier arrullo que ignore. El reloj, con cualquier cuidadora dispuesta a escuchar una canción demasiado dulce para pertenecer a este mundo. La esposa escondida. Acepté el trabajo porque el anuncio prometía salario justo, horarios fijos y ambiente silencioso. Después de 3 empleos donde la gente gritaba hasta para pedir agua, la idea de servir en una casa tranquila me pareció
Un regalo. La casona del señor Alvarenga se alzaba en una calle estrecha de la colonia San Miguel Chapultepec, entre jacarandas que cubrían el asfalto con pétalos morados. Era un edificio de ladrillo oscuro, balcones cerrados y persianas siempre a medio bajar, como párpados cansados. El dueño me recibió con un apretón de manos breve. 50 y tantos, traje gris, piel casi traslúcida. Apenas habló. Señaló la cocina, el cuarto de lavandería y la escalera hacia mi habitación de servicio. Vivo solo, dijo. Me gusta cenar a las 9. Luego añadió, casi sin mirarme. Mi esposa descansa arriba. No la molestes. No pregunté nada. Pensé que estaba enferma o, tal vez, postrada. Ese descansa sonó más a resignación que a ternura. La casa respiraba un silencio espeso y hormigueante. Ningún reloj marcaba la hora. Ninguna radio llenaba los huecos. Solo el leve zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la madera vieja. La rutina fue sencilla. Preparar, desayuno a las 7, limpiar las salas, planchar camisas. El señor salía poco. Pasaba horas en un despacho abarrotado de libros médicos. Las persianas del segundo piso permanecían cerradas. Yo evitaba mirar hacia arriba, pero en la hora dorada percibía sombras cruzando el corredor superior como si alguien paseara con un candil invisible. Las primeras noches me acostumbré al rumor de la ciudad. Sin embargo, a la semana aparecieron sonidos nuevos, pasos suaves que recorrían el piso superior cuando el señor y yo estábamos abajo, risas breves, infantiles, apagadas por un susurro que pareciera llamar al orden. Al principio pensé que se colaban por los ductos de los vecinos, pero las paredes de aquella casa tenían un modo de engullir ecos, no de importarlos. Un miércoles, mientras fregaba la vajilla, oí platos tintinear en el comedor cuando la estancia estaba vacía. Corrí. Sobre el mantel, las copas temblaban, una cucharilla giraba en su propio eje. Me quedé helada hasta que todo se detuvo. Después coloqué la loza en su sitio y fingí no haber visto. El señor llegó a cenar a las 9 en punto. No mencionó nada. Fue la primera vez que reparé en la tos hueca que le sacudía el pecho al sentarse. Las noches siguientes dormí poco. Soñaba con un pasillo infinito que olía a yodo y creolina. En la penumbra se inclinaba una mujer de cabello lacio, cubriéndose la cabeza con un velo oscuro. Cuando despertaba, mi cuarto olía a formol. Lo atribuía a los productos de limpieza, pero el recelo crecía como humedad bajo la piel. Un domingo, el señor salió temprano. Aproveché para cambiar sábanas y ordenar armarios. Al pasar por el recibidor vi un rastro de pétalos marchitos que subía por la escalera. Parecían recién caídos, aunque ninguna flor adornaba la casa. Me ganó la curiosidad. Seguí el rastro hasta el último peldaño. La puerta del ala privada estaba entornada y un soplo helado escapaba de allí. Recordé la advertencia. Respiré hondo y empujé apenas la hoja. El corredor estaba en penumbras, iluminado por la luz que filtraba una claraboya polvorienta. El aire olía a hospital viejo. 3 puertas se alineaban a la izquierda. La última, al fondo, mostraba una ranura de luz amarillenta. Avancé, lenta. Podía escuchar un murmullo suave, como salmodia lejana. Al llegar descubrí que la puerta no tenía pomo exterior, solo un pestillo empotrado en el marco, del lado de adentro. Me agaché a la rendija. Distinguí tablillas de ventanal, cortinas inmóviles, un buró con frascos de medicina y, a la sombra, un bulto reposando sobre una cama alta. Un escalofrío me erizó la nuca. El bulto emitió un quejido leve. Sin pensar, golpeé la puerta con los nudillos, una llamada corta. El silencio siguiente fue tan denso como si la casa se tragara el aliento. De repente algo se desplazó dentro. Arrastre de tela, un crujido, un golpe retumbó contra la madera, justo a la altura de mi cara. Retrocedí de un salto, corrí escaleras abajo. En la cocina, el reloj marcaba las 11, 2 horas más tarde de lo que pensaba. El piso me pareció fuera de nivel, como si la casa se hubiera inclinado.
Serví café para calmar las manos, pero la taza vibraba. Cuando el señor volvió, lo esperaba al pie de la escalera. Antes de que hablara, él clavó los ojos en mi pecho, como si leyera mi culpa. «¿Subiste?», dijo, sin tono de pregunta. Balbuceé, «Disculpas». Argumenté que escuché ruidos. Él cerró los párpados un instante, como quien se permite un dolor viejo, y sentenció: «Mi esposa no recibe visitas. Si la oyes, ignora. Ella descansa, y debe seguir descansando». Avergonzada, asentí. Mi corazón golpeaba como si quisiera abrir costillas. El señor subió. Cada peldaño que crujía me retorcía el estómago. No cené esa noche. A la madrugada algo me despertó. Un portazo. Me asomé al pasillo. Toda la planta baja estaba iluminada con esa luz amarillenta que había visto por la rendija. El resplandor venía de la puerta de la bodega, que yo aseguraba con llave. Avancé y descubrí la cerradura rota colgando como diente quebrado. Adentro reinaba un olor a carne podrida y metal caliente. Entre cajas de víveres se alzaba una silueta encorvada. No era alta, pero su presencia llenaba el espacio. Di un paso. El piso crujió. La figura giró. Un destello me atravesó. Donde debía haber rostro, la piel estaba arrancada hasta dejar el hueso frontal expuesto. Los ojos, oscuros, parecían dos pozos secos. La mandíbula, aún con trozos de carne, colgaba de tendones. Un sonido gorgoteó en la garganta abierta. Temblé de pies a cabeza. El crucifijo de mi abuela se deslizó por mi camisa. La cosa levantó una mano grisácea y dio un paso inseguro. Quise gritar, pero la voz se quedó detrás de la lengua. Corrí hacia la escalera con la criatura tropezando detrás, golpeando muebles en su avance. Al llegar al primer peldaño, sentí que la casa se inclinaba otra vez. El corredor parecía estirarse. Las luces parpadeaban en estrobos de pesadilla. Subí a trompicones. Oí cristales quebrarse contra la pared. Tras cada destello, la sombra se acercaba más rápido de lo que sus pasos indicaban. Al fin alcancé mi cuarto, cerré y atranqué con el escritorio. La figura golpeó la puerta una vez. No fue choque brutal, sino toque de presentación. Luego, todo quedó en silencio. Me hice un ovillo en la esquina, tarareando un salmo en voz baja. El amanecer me encontró acurrucada, los nudillos blancos alrededor del crucifijo. Bajé al mediodía. El señor estaba en el comedor, traje impoluto, manos juntas sobre la mesa. La casa, impecable. Ni rastro de desastre, ni olor. Me miró con más lástima que ira. Susurró que había sido un error contratar a alguien tan curiosa. Extendió un sobre con el sueldo completo y un bonus por las molestias. Mientras firmaba el finiquito, mis dedos aún temblaban. «¿Qué es eso?», logré preguntar con voz de trapo. El señor alzó los hombros. «Mi esposa, como dije, tuvo un accidente. La medicina la mantiene quieta. Cuando oye pasos nuevos, despierta y busca calor. No puede irse todavía. Entiende, por favor. Todos necesitamos descansar». No supe qué contestar. Dejé la casa sin mirar atrás. En el taxi, el chofer comentó que la mansión llevaba años deshabitada, excepto por un hombre que hablaba solo. Dicen que con la memoria de su mujer, fallecida en un incendio. La versión me revolvió el estómago. Nadie mencionó que la esposa hubiera sobrevivido parcialmente, ocultándose en un cuarto sellado. Ahora duermo con las luces encendidas. Sin importar la hora, escucho pasos cortos como de niña enferma que atraviesan la madera y se detienen detrás de mi puerta. A veces una risa ronca sacude la cerradura. En esos momentos aprieto el crucifijo y negocio con la oscuridad. Prometo no subir, no mirar, no molestarla, si a cambio me permite ignorar el frío que se filtra por las rendijas y la voz que repite, suave, justo detrás de mi oreja: «Tengo tu olor. Puedo encontrarte». Desde entonces no acepto trabajos en casas donde mencionen una arriba que debe quedar en paz, porque sé que la paz puede significar algo tan delgado como la piel que cubre un cráneo
y tan fácil de rasgar como la curiosidad de una sirvienta que, una vez, olvidó la primera lección de su madre. Hay puertas que deben permanecer cerradas, aunque supliquen desde el otro lado. La señora que no dormía. Me contrataron por recomendación de la agencia Damas de Confianza, cuando apenas llevaba un año en la capital. Tenía experiencia limpiando oficinas, pero nunca había sido interna. La oferta era buena. Sueldo, fijo, alimentos incluidos y un cuarto detrás de la cocina. La casa se alzaba en una calle silenciosa de la colonia del Valle, con un fresno enorme que tapaba media fachada y ventanales que no parecían abrirse nunca. Desde fuera, la mansión se veía vacía, como si la hubieran detenido en el tiempo. Me recibió la licenciada Calderón, administradora del patrimonio de la señora Isabel Carrillo de Mora. Había reglas claras: lavar ropa blanca aparte, no usar la escalera principal, servir la cena a las 9 en punto y, sobre todo, no apagar las lámparas del ala oriente. La señora no duerme, explicó en voz tan baja que tuve que inclinarme. La oscuridad la inquieta. No pregunté detalles. Las empleadas de servicio aprendemos a obedecer antes de indagar. Conocí a la patrona esa misma tarde. Estaba sentada en un sillón imperio, cuerpo tan delgado que el vestido de satén colgaba como forro sobre huesos. Los ojos enormes parecían abotonados al párpado. No pestañeaba. Un rosario de azabache se enredaba en sus dedos. Al acercarme, me recorrió con la mirada sin mover la cabeza y murmuró un gracias que sonó más a advertencia que a cortesía. La rutina comenzó. Me levantaba a las 5 para encender el hervidor de agua. A las 10 limpiaba las persianas. Después planchaba camisas que nunca veía usar. Isabel deambulaba por los pasillos, siempre erguida, siempre callada. Su rostro, iluminado por lámparas de pie, parecía una máscara de teatro japonés. Quieto, pulido, ajeno. El ama de llaves anterior había durado un mes. La administradora no dijo por qué se fue, pero encontré, en el fondo del armario de la despensa, un frasco de pastillas para permanecer despierto. La primera semana noté un detalle. Todas las puertas interiores carecían de cerrojo, salvo la del dormitorio de Isabel, que se aseguraba desde afuera con un pasador metálico improvisado. A las 11 en punto, yo debía deslizar el pestillo, entrar con la bandeja de manzanilla y esperar hasta que bebiera. Nunca tocaba la cama. Se quedaba sentada, espalda contra la cabecera, mirada clavada al techo, cada noche idéntica, como una repetición de foto. Terminado el té, me pedía que dejara la puerta entornada y las lámparas encendidas. Una madrugada desperté sin causa aparente. El reloj marcaba las 3:17. De la galería del segundo piso surgía un murmullo bajo, un roce que evocaba papeles arrastrados. Salí del cuarto y seguí el sonido. Provenía de la habitación de Isabel. La puerta estaba abierta de par en par. El pasillo, iluminado por la lámpara de pie, proyectaba sombras alargadas que se mecían como follaje bajo agua. Asomé la cabeza. La señora seguía en la misma postura, salvo que su mirada no estaba fija en el techo sino en la pared a su derecha. Sus labios se movían, apenas un hilo. Siempre está allí. No vi nada y regresé, inquieta, a la cama. Al amanecer encontré rasguños recientes cerca del zócalo, líneas paralelas, tan profundas que la madera se había astillado. Las tapé con el tapete para evitar preguntas. Pasaron los días, y las ojeras de Isabel se hundieron más. Comía poco. Bebía café en lugar de agua. Y cada noche palpaba el marco de la puerta antes de dejarme entrar, como comprobando que no hubiera cerrojos nuevos. Un miércoles pidió que me quedara dentro mientras leía. Me senté en una silla cerca de la cortina, libro en mano, fingiendo normalidad. El silencio se estiró. De pronto las lámparas parpadearon. Entre la unión del muro y el techo se abrió una sombra líquida.
Una mancha que reptó igual que musgo negro. Los ojos de Isabel no pestañearon. Sus pupilas parecían dos hierros, incandescentes. Entonces habló, con voz seca. Si duermo, ella baja. Pregunté quién era. No contestó. Solo giró la cabeza tan rápido que crujió y me murmuró, no mires. No lo hice. En cambio, clavé la vista en los pies de la cama que comenzaron a hundirse como si alguien invisible se subiera. El colchón se curvó. Un olor a humedad subterránea llenó la estancia, y el aire se enfrió hasta empañar la pantalla del reloj. Corrí por un vaso de agua con valeriana, y al regresar, la sombra se había retraído. Isabel seguía sentada, pero el hundimiento permanecía, una forma de niño arrodillado bajo la sábana. Dejé el vaso en la mesita. No recibí respuesta. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Calderón y exigí un médico para la señora. Me respondió que era imposible. La patrona llevaba 18 años sin dormir, pero los chequeos mostraban constantes normales. Su insomnio le pertenece, sentenció antes de colgar. Esa tarde encontré, en la bolsa del mandil, un papel, arrugado que no era mío. Decía, se alimenta del sueño, no la dejes cerrar los ojos. La caligrafía era idéntica a los registros de la ama de llaves anterior. Decidí investigar. En la biblioteca polvosa hallé álbumes familiares. La señora en su juventud, sonriente. A su lado, una niña de 3 años con vestido blanco y la cabeza apenas ladeada. En las fotos siguientes, la niña nunca cambiaba de edad ni de postura, solo su presencia se hacía más borrosa, como si la luz se negara a fijarla. La última imagen mostraba a Isabel ya mayor, la niña detrás, sombra translúcida tocándole el hombro. Al pie, una fecha, 11 de noviembre de 2004. El mismo día, supe luego, en que su hija Sofía murió de un paro respiratorio durante una siesta. La noche del aniversario me armé de coraje y entré sin llamar. Isabel me vio con furia, pero no habló. Coloqué la bandeja, di un paso atrás. Las lámparas comenzaron a fallar, no con el temblor habitual, sino con un apagón total. En la oscuridad, el colchón crujió. Un suspiro infantil recorrió las tablas. La señora, temblando, me ordenó no moverme. Un leve resplandor se filtró desde el pasillo, suficiente para ver cómo algo, al borde de la cama, se alargaba. Primero un brazo menudo, luego otro, haciendo la colcha. Vi dedos afilados clavar las sábanas con la lentitud de una araña. Isabel gritó sin voz. Le sujeté la mano. Estaba helada. Sentí un tirón que casi la arranca del colchón. La sombra quería arrastrarla hacia la pared, hacia aquella mancha líquida que volvía a expandirse. Yo tiré con todas mis fuerzas, pero la señora apenas pesaba. Entre la penumbra, la forma infantil se definió. Cabello enredado, rostro sin ojos, boca cosida en una mueca de sueño. No era una visión. Podía oler su aliento a tierra húmeda. Recordé la nota. No dejes que cierre los ojos. Isabel ya los había entrecerrado, agotada. Le grité su nombre, la sacudí. Su respiración se hizo ronca, irreal. La sombra tomó impulso, y todo se oscureció. Cuando se encendieron de nuevo las lámparas, la cama estaba vacía. El colchón conservaba el hueco de 2 cuerpos, uno pequeño, otro grande. En la cabecera, un mechón de cabello cano amarrado con la cinta del rosario. Salí corriendo a buscar en la casa, abrí cada puerta. La mansión respondió con ecos huecos. Ni rastro. Llamé a la licenciada. Llegó al amanecer, acompañada de 2 abogados. Revisaron la habitación, anotaron detalles y me despidieron alegando negligencia. No preguntaron qué había visto. Parecía que ya lo sabían. Antes de irme empaqué mis pocas cosas. En mi maleta apareció un objeto extraño. La cajita musical, que siempre descansaba en la mesita de noche. Giré la llave. La melodía infantil chirrió y, entre sus notas, una voz de niña susurró: «Gracias, Lulu». La dejé allí y salí sin volver la vista.
Han pasado 6 meses. Trabajo ahora en un departamento pequeño donde la familia duerme plácida. Sin embargo, cada noche, cuando el reloj marca las 3:17, despierto de golpe. Mi habitación se siente 1 grado más fría, y en la pared noto una mancha oscura que quizás sea humedad, pero late como párpado que intenta cerrarse. Cierro bien las cortinas, enciendo la lámpara y repito el consejo que la nota me enseñó. No la dejes dormir, no la dejes dormir, hasta que amanece y la mancha se encoge, aguardando otra noche en la que, tal vez, yo pestañee lo suficiente para que ella baje por mí también. La señora me dijo que no entrara. Me llamo Amelia Salvatierra y he pasado media vida trabajando en casas ajenas, aprendiendo que la obediencia es la única cerradura que me mantiene segura. Fue la primera lección que recibí de mi madre. No cruces puertas prohibidas. Por eso cuando la señora Benítez me contrató para su casa de la colonia campestre y me advirtió que el sótano estaba lleno de trastos viejos y polvo venenoso, creí que la orden bastaría. La mansión era de ladrillo oscuro y estaba rodeada por árboles que perdían hojas todo el año. El interior olía a cera de abeja y a ropa guardada. Vivía allí la señora, su marido casi siempre de viaje y una enfermera que venía por las mañanas. Mi dormitorio quedaba en la planta alta, frente a un ventanal sin cortinas. Desde allí, cada noche, veía una claraboya redonda clavada en el césped justo sobre el sótano. Parecía un ojo de vidrio que vigilaba, y yo intentaba no mirarlo demasiado porque terminaba soñando con pupilas que se abren en la tierra. El trabajo era ligero: lustrar maderas, cocinar caldo de pollo los jueves, regar las hortensias. La señora pasaba horas en su estudio revisando papeles. Cuando cruzábamos palabra lo hacía en murmullos, como si temiera que alguien escuchara. Repetía mucho que la tranquilidad era lo único que le quedaba. A las 2 semanas empezaron los ruidos. Un clic metálico, luego un arrastre, como cajones pesados moviéndose bajo el piso. El sótano estaba cerrado con una puerta de hierro bajo, las escaleras de servicio, pero cada madrugada, si me levantaba a beber agua, veía la cerradura húmeda, como si alguien la hubiera lamido. Nunca lo comenté. Una tarde, mientras repasaba los azulejos, escuché sollozos. Venían de abajo. Eran suaves, tropezados, la voz exacta de la señora. Mi primer impulso fue ignorarlos. Quizá ella había bajado sin avisar. Sin embargo, la puerta seguía cerrada con llave. Golpeé la hoja de metal y pregunté si necesitaba ayuda. Los sollozos cesaron y entonces llegó la frase, llorosa, idéntica a la suya. «Ayúdame, Amelia». Busqué por toda la planta baja, pero no hallé a la patrona. Cuando regresé, la cerradura seguía intacta. Un escalofrío me arañó la espalda. La voz había salido de la cerradura misma, como aire atrapado en un tubo. Esa noche me costó dormir. Soñé con la claraboya. La tapa de cristal vibraba, se empañaba y algo golpeaba desde dentro. Al despertar tenía la garganta seca y la llave del sótano que la señora guardaba en su escritorio apareció sobre mi almohada. Al día siguiente quise devolverla sin que se diera cuenta, pero la encontré en la sala, envuelta en una manta, los ojos hinchados. Dijo que su esposo se retrasaría otras semanas y me pidió un té. Mientras servía el agua, dejó la manta resbalar. Los brazos estaban llenos de arañazos frescos. Quise preguntar y ella se adelantó. «Tengo la piel frágil». Entonces noté que la cerradura relucía detrás de ella, como si alguien la hubiera pulido. Sentí que me observaba. Esa noche la casa crujió como barco viejo. A la 1, las luces parpadearon y se apagaron. Acudí al cuarto de fusibles. Al pasar por la puerta del sótano, escuché de nuevo la voz, esta vez temblorosa. «No respiro. Amelia». Algo dentro de mí decidió que, si dejaba sola a quien suplicaba, cargaría con su gemido para siempre. Metí la llave en la chapa. La puerta cedió con un gemido de óxido. Un olor a tierra mojada y metal me envolvió. Bajé peldaños, de piedra mientras la bombilla del techo titilaba.
Al fondo, un corredor se perdía en penumbras. Los sollozos se transformaron en canto ahogado, como si alguien me meciera con una nana rota. Vi muebles cubiertos con sábanas, cajas con fotos quemadas y al fondo, una silla mecedora que se movía sola, muy despacio. Tras ella, un biombo ocultaba algo. Me acerqué. Cada paso pesaba toneladas. Al rodear el biombo, descubrí un baúl abierto. Dentro había vestidos de bebé, arrugados y húmedos, y un osito de peluche con hocico roído. El llanto ahora venía de la mecedora. Tomé el oso y al levantar la vista, la mecedora estaba vacía. Sin embargo, seguía balanceándose. La voz llorosa se alzó a mi espalda. ¿Me lo cuidas? Giré. Nadie. El aire se hizo tan denso que dolía. De pronto la puerta se cerró arriba, golpe seco. Corrí a subir, pero la cerradura se trabó. La llave ya no estaba. Golpeé, grité. No hubo respuesta. Me quedé a oscuras. Busqué el interruptor, pero el foco murió con un siseo. El sótano quedó solo bajo la luz lechosa que filtraba la claraboya. Sentí la corriente de algo que pasaba. Junto a mí, un soplo glacial que me peinó el cabello. Las cajas crujieron. En el reflejo de la claraboya, apenas arriba de mi cabeza, vi una figura menuda que caminaba al revés, pies en el techo, acercándose a la mancha de luz. Cerré los ojos y recité un Padre Nuestro que se enredó en los dientes. Entonces una mano fría, tan pequeña como la de una niña, me acarició el cabello. Olía a leche rancia. Mi cuerpo se congeló, pero la mano no era violenta. Buscaba quedarse. Entendí que la voz no era de la señora, sino de alguien que usaba su tono. Abrí los ojos. La claraboya empañada mostraba dos huellas diminutas pegadas al cristal, del lado de afuera, como si alguien intentara entrar a la tierra, no salir. Pasaron, calculo, 3 horas antes de que la puerta se abriera. La señora apareció arriba, sosteniendo una vela que me cegó. Su rostro estaba desencajado. No preguntó si estaba bien, solo dijo, «Tú también la escuchaste». Asentí, y ella me ordenó que subiera. En la cocina, me contó de la niña que perdió al nacer. Dijo que su marido la obligó a enterrar el recuerdo, muebles fuera, ropita quemada, sótano sellado. Pero ella no se fue, susurró. Sigue llorando donde no da la luz. Me rogó que me marchara antes de que amaneciera. Aquella misma noche empaqué mis cosas. Al abandonar la casa, sentí la mirada de la claraboya clavada en la nuca. Desde la calle, vi la tapa empañarse y una mano minúscula dejar un rastro, como pidiendo que regresara. Nunca volví. Trabajé en otros sitios, pero cada vez que lavo ropa de bebé, recuerdo el olor a leche muerta del sótano. A veces, en la quietud antes del amanecer, escucho mi nombre dicho con la voz de la señora, susurrado desde un rincón oscuro que en mi cuarto no debería existir. Entonces aprieto los ojos porque sé que, si respondo, alguna puerta invisible se abrirá y la mano fría volverá a buscarme para que cuide algo que nunca debí despertar. La niña del jardín. Llegué a la casa de los Valdivia un lunes de marzo, contratada para limpiar interiores y mantener el jardín. Necesitaba el trabajo. Mi madre convalecía en el hospital de Culiacán y cada turno significaba medicinas pagadas. La residencia en el fraccionamiento campestre de Morelia era antigua pero bien cuidada, con un patio trasero del tamaño de una pequeña plaza, setos de bugambilia, naranjos deformes y una fuente seca cuyas ranas de piedra parecían dormidas. Desde 1960, la primera mañana reparé en la niña. Llevaba un vestido blanco y un moño azul. Jugaba entre los arbustos de romero, moviendo un aro de madera alrededor del tronco de un fresno. Su risa era opaca, como si alguien la escuchara a través de un vaso. Me pareció la nieta de algún vecino, así que la saludé con la mano. Ella respondió con un gesto alegre y siguió jugando. No volví a verla hasta la tarde siguiente, la misma hora y el mismo lugar,
repitiendo la escena como si fuera cinta rebobinada. Se lo comenté a la señora Valdivia al servirle café. El color de su cara se drenó de golpe. Sus dedos se crispaban sobre el borde de la taza. El señor, sentado frente a las vidrieras, giró el cuello y sostuvo mi mirada. No dijo nada, solo deslizó la cuchara sobre el platillo con un chirrido que me arrugó el estómago. La señora bebió un sorbo tembloroso antes de musitar. Aquí murió una niña en el 79. Se ahogó en la fuente. No la menciones o regresa. E hizo la señal de la cruz sin apartar la vista del vacío. Durante el resto del día, el jardín se convirtió en territorio vedado. Las bugambilias parecían vigilarme con espinas a la altura de los ojos. El goteo de la manguera sonaba más lento, como si cada gota no cayera sobre la tierra sino sobre agua lejana. Cuando arreglaba la lavanda, escuchaba pasos suaves en la grava, pero al voltear solo encontraba el silencio inflamado por perros vecinos. La tercera tarde, podando los geranios, sentí un soplo frío detrás de la nuca. Volteé y allí estaba, la niña de vestido blanco a menos de 2 metros. Esta vez sin jugar. Observaba el hueco reseco de la fuente. Sus manos, colgando a los costados, chorreaban agua que se evaporaba antes de tocar el suelo. Sus ojos no tenían el brillo del primer día. Lucían vidriosos, vaciados de intención. Balbuceé un saludo. La voz me salió raspada. No respondió, solo inclinó la cabeza como quien escucha un sonido subacuático. Sentí que la luz del sol se enfriaba. Canto de los pájaros se apagó. La niña dio un paso hacia mí dejando un surco húmedo en el polvo. Di un paso atrás. Otro de ella. Otro mío. El retroceso se convirtió en huida controlada hasta la cocina, donde me atrincheré detrás de la puerta, sudor helado bajo el uniforme. No conté lo sucedido. Los Valdivia parecían haberse envuelto en una regla tácita de no mencionar a la niña. De noche soñé con la fuente llena de agua oscura, la superficie lisa reflejando un cielo sin estrellas. En el centro flotaba el moño azul, girando al compás de un latido imposible. Pasó una semana en la que me convencí de que podía manejar el miedo. Me prohibí mirar hacia las bugambilias. Regaba con la vista fija en la manguera y la tierra. Evitaba el reflejo de la ventana que delataba cualquier sombra detrás. Aún así, notaba detalles que no encajaban. Un aro de madera húmedo en la verja, pétalos aplastados formando huellas diminutas. El rumor de un suspiro que no era viento. Una mañana nublada encontré marcas de dedos en el cristal posterior. 5 trazos descendentes, como si una mano pequeña hubiera querido entrar al comedor. Los dueños no tenían hijos ni visitantes. Limpié el cristal, pero la marca volvió al día siguiente, más alargada, más hundida. El domingo, el señor me pidió pulir las figuras de la fuente. Acepté, aunque significaba enfrentar el espacio que evitaba. Llevé un balde con vinagre y cepillos. El interior del cuenco, reseco durante años, presentaba manchas de musgo petrificadas y un olor a humedad rancia. Mientras restregaba la primera rana sentí agua resbalar entre los dedos. El cuenco estaba seco. Era mi mano la que goteaba. Me agaché. Bajo la piel se marcaba la forma de 5 dedos diminutos, presionando mi muñeca, como si alguien aprisionara mi pulso desde otra temperatura. Me incorporé de golpe, la respiración corta. El aro de madera reposaba en la orilla, aunque juraría haberlo dejado en la barda días atrás. La niña apareció, ahora al borde del seto. El vestido estaba grisáceo, el dobladillo chorreaba. Con lentitud se llevó un dedo a los labios, gesto que exigía silencio. Luego señaló la boca reseca de la fuente y alzó las palmas pidiendo algo. Mi lengua se pegó al paladar. Sujeté el balde y retrocedí. Ella avanzó. El aire se espesó de olor a moho recién abierto. Mis zapatos tropezaron en las raíces del césped. Cuando recuperé el equilibrio, la niña había desaparecido, pero el aro seguía vibrando, girando solo y golpeando la piedra con un ritmo de corazón. Aquella noche no pude cenar.
El señor, sentado en su sillón, giraba lentamente un vaso de brandy. La señora tejía un mantel que nunca terminaba. El silencio se volvió cuchilla. Solté la confesión. La vi de nuevo. El señor apoyó el vaso y perdió la mirada en la lámpara. La señora cortó el hilo de crochet y, sin alzar la vista, pidió que la siguiera a la biblioteca. Me mostró un álbum amarillento. Fotos en blanco y negro. La niña con el moño, saltando junto a la fuente, el aro capturado en 1900, la suspensión de un segundo feliz. Última página. Recorte de periódico, 3 de junio de 1979. Titular: Niña de 8 años muere ahogada mientras jugaba en jardín familiar. La foto del cuerpo cubierto por una manta, la fuente desbordada, alguien sujetando el aro. La señora señaló la fecha. Ese día llovía, como hoy, susurró. Afuera, un trueno desgarró el silencio. No me despidieron. Siguieron tratándome con la misma amabilidad distante, como si mi presencia contuviera algo necesario. Empecé a notar que el señor bebía más, que la señora rezaba con cuentas gastadas hasta que los dedos sangraban. Comprendí que su silencio era pacto y penitencia. 2 noches después la tormenta reventó el cielo. Los relámpagos hacían temblar los vitrales. Intenté dormir, pero la ventana del cuarto golpeaba con un viento que olía a pozo. A medianoche escuché pasos descalzos frente a mi puerta. El sonido del aro rodando despacio sobre madera. Un susurro tembloroso. Tengo frío. No contesté. El pomo giró, se detuvo. Silencio. Creí que se había ido, hasta que un llanto suave llenó el pasillo. Era la misma risa que había escuchado el primer día, invertida en quejido. Pensé en la advertencia. No la menciones. Pero ya la conocía, ella me conocía. El pacto estaba roto. La puerta se abrió sin resistencia. La niña estaba allí, empapada, gotitas oscilando en los mechones pegados a su frente. El cráneo tenía zonas pálidas y abolladas, como si la carne guardara recuerdos de golpes contra piedra. En sus ojos brillaba el patio iluminado por relámpagos. Extendió los brazos. Olía a agua vieja. Entonces dije su nombre. Lo había leído en la nota. Alicia. El llanto cesó. Sus labios se curvaron en un gesto que no era sonrisa. Bajó los brazos y señaló la escalera. Me dejé guiar. Cada escalón era un tambor de sangre. El corredor olía a sábanas húmedas. Al llegar a la puerta del jardín noté que la tormenta formaba charcos en patrones circulares. Alicia caminó hacia la fuente. El aro aguardaba, quieto. Ella lo tocó, lo empujó sobre el borde, y este rodó hasta caer dentro del cuenco seco. Un trueno explotó, y la lluvia empezó a llenar la piedra con furia. El agua subió, hasta cubrir el aro. Alicia se sentó en el borde, pies colgando. Se volvió hacia mí, y vi que la carne de su rostro comenzaba a disolverse en gotas. Comprendí lo que quería, reposar donde había muerto, no marchitarse en la memoria de quienes temían nombrarla. Di un paso atrás. La señora apareció entonces, descalza, crucifijo en mano. El señor la seguía tambaleante. No, murmuró ella. Si la nombramos, se queda. Pero la niña ya no nos miraba. Se inclinó hacia el agua que la lluvia seguía, vertiendo y, con un suspiro, dejó que el cuerpo translúcido se deslizara. El aro giró una vez más. Luego se detuvo. El nivel del agua se estancó en silencio. La tormenta cesó como cortada con tijeras. Los Valdivia me despidieron al amanecer, no por culpa sino por alivio. La fuente del jardín quedó llena, cristalina, como si siempre hubiera contenido agua. El aro yacía en el fondo, quieto. Antes de irme, la señora me puso en la mano el moño azul, seco como papel. Gracias por llevarla de vuelta, susurró. Nunca supe si era gratitud o absolución. Ahora trabajo en un vivero lejos de la ciudad, pero cuando llueve escucho el rodar de un aro sobre grava y veo reflejos infantiles en charcos que deberían mostrar solo cielo. Entonces aprieto el moño, guardado en el bolsillo delantal,
y ruego que la niña del jardín descanse al fin bajo las aguas que pedía, sin buscar calor en las casas ajenas ni en las sirvientas que, como yo, alguna vez respondieron a su saludo entre bugambilias y no supieron que la muerte también practica juegos de patio. El retrato del niño muerto. Cuando llegué a la vieja casa de los Zamudio, la agencia apenas me dijo que era una propiedad de abolengo, cargada de antigüedades valiosas y recuerdos delicados. Lo que no mencionaron fue el olor. Un perfume a madera, húmeda y alcanfor que parecía salir de los propios muros. Me advirtieron que no tocara los retratos porque, según la dueña, cada uno custodiaba una historia triste. Yo asentí. Las empleadas de servicio sabemos que la obediencia es parte del uniforme. La primera vez que crucé el vestíbulo sentí un pellizco en la nuca. Sobre la consola, entre jarrones de porcelana y candelabros oxidados, colgaba el retrato de un niño, de unos 9 años, cabellos dorados, levita azul y una mirada acuosa que no coincidía con la docilidad de la pose. Era óleo fino, de esos que la luz resalta de forma casi líquida. Cada vez que pasaba por allí, notaba algo nuevo en él. Un destello en la pupila, la comisura de los labios, la sombra alargada detrás de las piernas. Pasé 3 semanas limpiando sin sobresaltos. Pulí lámparas de latón y quité telarañas de los marcos, cuidando no rozar el lienzo. Pero la sensación de estar vigilada crecía. Una mañana, mientras sacudía con el plumero, descubrí que la figura del niño parecía girar apenas el rostro, como si quisiera ver la escalera. Parpadeé atribuyendo la impresión al cansancio y seguí con mi labor. La señora Zamudio solo se mostraba al atardecer, envuelta en chales, moviéndose a pasos cortos. Llevaba siempre un rosario de madera que giraba entre los dedos huesudos. No era una patrona difícil, pero su voz era tan baja que una debía inclinarse para entender sus órdenes. Se dirigía al retrato con cortesía, como si saludara a un nieto vivo. «Buenos días, Julián», susurraba a la pintura antes de tomar su té. Una tarde de lluvia intensa fui al vestíbulo para cerrar los postigos y hallé el retrato en el suelo, boca abajo, marco astillado. No había corrientes de aire ni vibraciones, y la pared no mostraba humedad que aflojara el clavo. Me arrodillé y al tocar el lienzo, sentí un frío que calaba hasta las muñecas. Al voltear la pintura, creí que mi vista fallaba. El niño no estaba. Solo quedaban las pinceladas del fondo, cortinas, alfombra, una silla vacía y la silueta fantasma que antes ocupaba su figura, una sombra pálida sin rasgos. Un escalofrío me recorrió la columna. Coloqué el cuadro sobre la consola, cubrí con un paño y corrí a la cocina. Allí encontré a la señora temblorosa murmurando oraciones. Le conté lo sucedido. Sus ojos se nublaron de tristeza resignada. «Lo mismo pasó hace 20 años», dijo, cuando Marta, la cocinera, ignoró mi advertencia. No añadió detalles. Solo me pidió un té fuerte y que dejara al muchacho en paz. Esa noche me acosté con los latidos en los oídos, sintiendo que las paredes respiraban. El aguacero empeoró. A la medianoche me despertó un golpe seco, como si algo pesado cayera en el pasillo. Encendí la lamparita y escuché pasos diminutos, descalzos, resonando sobre la duela. Debían de pertenecer a un niño, pero la casa tenía solo 2 habitantes, la anciana y yo. El ruido se detuvo frente a mi puerta. Entonces una voz fina, casi un soplo, dijo: «Tengo frío, ¿puedo dormir contigo?» El aire se volvió gélido. La lámpara parpadeó hasta apagarse. No respondí. Cerré los ojos y recé en silencio. Tras lo que pareció una hora, el frío se disipó. Cuando amaneció, hallé frente a mi puerta un pequeño zapato negro, antiguo, empapado como si hubiera caminado bajo la lluvia. Lo dejé donde lo encontré y bajé a la cocina con el estómago revuelto. La señora aún no se levantaba. Decidí revisar el retrato. El lienzo seguía cubierto con el paño. Al destaparlo,
Me asaltó una náusea espesa. El niño había vuelto, pero sus mejillas estaban más pálidas, casi cera, y los labios se entreabrían en una mueca que no recordaba. Parecía agotado, o tal vez hambriento. Aquella tarde, mientras lustraba barandales, la anciana me relató la historia entre susurros. Dijo que su hijo Julián murió de fiebre escarlata un invierno de 1912. El pintor terminó el retrato después del funeral, y desde entonces, el niño caminaba algunos inviernos, buscando a alguien que lo acunara en brazos. Los criados anteriores se marcharon cuando la presencia se hizo insoportable. Yo era la primera en durar más de un mes. Él necesita calor, agregó, al tiempo que me clavaba la mirada como si midiera mi capacidad de consolar espectros. Quise renunciar, pero la paga era la única razón por la que mi padre podía comprar medicamentos en el pueblo. Decidí aguantar, convencida de que un cuadro no podía hacerme daño. Me equivoqué. 2 noches después, la voz regresó. Más cerca de mí no me sientes mi oído. Se quejaba de frío y de hambre. Intenté encender la lámpara, pero el cordón se enredó como serpiente. Algo tiró de la manta y sentí dedos helados en el tobillo. En la oscuridad distinguí un contorno infantil que trepaba por el borde de la cama. Olía a arcilla húmeda. Con un grito lo aparté. Mis manos palparon aire cortante. Encendí la lámpara. Cama vacía, suelo seco, pero sobre la colcha quedaron marcas diminutas como huellas hechas en polvo. Bajé corriendo al cuarto de la señora. La hallé rezando ante el lienzo vuelto a colgar. El niño había adoptado otra postura, brazos extendidos hacia algo fuera del marco, los ojos súplices. «Quiere quedarse», dijo la anciana, «pero nadie soporta su abrazo». Me ofreció agua bendita y me indicó rociar cada esquina de la habitación. Así lo hice, aunque me temblaban las piernas. Esa madrugada no hubo voces, pero al amanecer, el retrato amaneció húmedo, como si lo hubieran empapado en rocío. Los colores escurrían, dejando surcos pálidos que avanzaban hacia el marco. Decidí que era hora de quemarlo. No consulté a la señora. Fui a la leñera, tomé queroseno y cerillos, pero al intentar descolgar el cuadro, el marco pareció soldado a la pared. Ningún clavo cedía. Entonces sentí el chasquido de huesitos detrás de mí. Giré. El pasillo estaba vacío, aunque el aire vibraba. Subí a mi habitación a empacar. Al abrir la maleta encontré dentro el zapato antiguo y, junto a él, un mechón de cabellos rubios, húmedos, entrelazado con mimbre que olía a panteón. Dejé la maleta, bajé las escaleras casi a ciegas. El vestíbulo estaba a oscuras, salvo por la lámpara que iluminaba el retrato. El niño sonreía ahora, dientes diminutos, como si esperara un juego. La puerta principal no abrió. Cerrojo trabado. El viento golpeó los vitrales. El cuadro crujió. Escuché pasos diminutos rodeándome, ecos de risas asmáticas. Corrí hacia la cocina, buscando la salida de servicio. Al empujar, me encontré con el jardín empantanado. La lluvia había vuelto. Allí, bajo el aguacero, vi la forma del niño. No pintura, sino carne blanca translúcida de pie junto a la fuente. Sus ojos eran pozos sin fondo, y su pecho se agitaba sin aire. Extendió una mano mínima. Su voz llegó como chispa. Calor. Sentí un tirón en el estómago, un instinto maternal que me empujaba a tomarlo. Di un paso y el frío me golpeó. El rostro. Comprendí que si lo abrazaba, mi calor se quedaría con él, y yo ocuparía su lugar en el lienzo. Respiré hondo, retrocedí, y con toda la fuerza restante, grité el nombre de la señora. Una luz se encendió en la ventana. La anciana apareció. Llevaba el rosario alzado. Murmuraba en latín. El niño giró el rostro, mandíbula desencajada. Soltó un chillido de rabia y se disipó en una bruma que se mezcló con la lluvia. La señora me abrió la puerta trasera. Estaba pálida. Él no soporta la oración, dijo, pero volverá.
Me entregó los salarios atrasados y me despidió antes del amanecer. No discutí. Mientras me alejaba, el retrato seguía colgado, aunque el niño aparecía otra vez en su lugar con expresión triste, como si apenas recordara mi figura. Ya lejos, busqué el zapato y los cabellos. No estaban en la maleta. En su lugar encontré un pedazo de tela azul, quizá de la levita del cuadro impregnado de humedad helada. Lo tiré al río más cercano, pero la mancha de rocío en mis manos tardó semanas en desaparecer. Ahora limpio oficinas, jamás casas antiguas. Sin embargo, cuando la tarde oscurece y el pasillo queda solitario, siento sobre mí ojos que siguen mis pasos. Entonces saco de mi bolsillo el crucifijo que la señora me regaló y lo aprieto, rezando para no escuchar de nuevo aquella voz que me pregunta, con dulzura de muerte, ¿puedo dormir contigo? Tengo frío, porque sé que la próxima vez quizá no tenga fuerza para decirle que no. La nana de la cera negra. Me llamo Lourdes Reyes, pero en las casas donde he servido me dicen Lulú porque el diminutivo suena más fácil que mi apellido de provincia. Entré a trabajar en la mansión Vivaldi, en Las Lomas, el 3 de abril de hace 3 años. La agencia prometía sueldo justo, cuarto propio y comida caliente. La fachada italiana con gárgolas nuevas lucía de revista. El guardia eléctrico giró la reja como si abriera la boca de un animal. Yo cargaba solo una maleta con batas, zapatillas de piso y la fotografía de mi hijo, pero al cruzar la puerta, sentí que traía un costal de piedras amarrado al pecho. La señora Bianca me recibió en el vestíbulo. Desprendía olor a gardenias frías. Con voz suave enumeró mis funciones: pulir plata, planchar camisas del señor, preparar té de valeriana a las 10 exactas. Nada fuera de lo corriente, salvo una instrucción que pronunció con el mismo cuidado con que uno quita telarañas de un velo. No abra la última habitación del ala norte. Está sellada por la agencia de restauración. La casa era un laberinto de pasillos cubiertos de alfombra color vino. Las puertas tenían marcos cincelados, cada pomo afinado como llave de órgano. Al final del ala norte hallé la puerta prohibida. Madera negra, cerradura antigua impregnada de cera derretida, sellada a la costumbre de los exorcismos. Pensé que los ricos exageran. Seguí mi ronda y la noche cayó con obesidad de silencios. Las semanas avanzaron sin contratiempos. Aprendí la rutina de la mansión, igual que se aprende una canción, sin pensar. A las 9, la señora tocaba el piano, yo servía el té. A las 6 de la mañana, cambiaba agua a los floreros. A las 3, repasaba barandales. Pero cada vez que barría el corredor del ala norte, percibía olor a talco viejo, como de baúl cerrado. El sellado de cera parecía supurar un sudor aceitoso durante el calor de la tarde. Quebré la monotonía a los 4 meses. La señora viajó a Monterrey y el señor se encerró en su despacho de mármol. Esa noche llovió con rayos que iluminaban las vitrinas como acuarios sin peces. Me disponía a dormir cuando escuché llanto infantil, sordo, que atravesaba los muros y parecía surgir del ala norte. Pensé que era eco del viento colándose por las rejillas, pero el sollozo llevaba mi nombre, Lulú. El sonido reptó por el suelo, vibró en mis tobillos descalzos. La cera del cerrojo goteaba, recién deshechida, no había fuego cerca. El impulso de niñera me superó. Busqué en mi costurero una ganzúa improvisada, una aguja de tejer doblada. Inserté la punta y giré. El pestillo se dio con chasquido de hueso. El aire que salió era frío y olía a cobija húmeda. Adentro, la penumbra. Encendí mi lámpara de aceite. Una cuna blanca, barrotes tallados con ángeles borrosos ocupaba el centro. Alrededor, juguetes de otra época, trompos de madera, sonajas de hojalata. Ningún polvo, pero el aire pesaba. Me acerqué y vi la cuna vacía. El colchón tenía marca, redonda como hueco que se niega a levantar la cabeza. El llanto se desvaneció, reemplazado por un susurro.
Cántame. Sentí cosquillas en las manos. Me di cuenta de que las uñas rascaban la madera como si yo misma hubiera dejado aquellas marcas. Las paredes, apenas iluminadas, estaban surcadas de arañazos verticales, algunos recientes, otros descarnados, hasta la yesería. Parecían hechos por uñas de adulto que hubieran crecido intentando abrir puertas sin pomo. Retrocedí. Algo crujió bajo mi zapatilla. Era un cascabel oxidado. Al levantarlo, chorreó un agua oscura que manchó mi delantal. Los barrotes de la cuna se estremecieron como si algo se moviera dentro del colchón hueco. Corrí a la salida. Al traspasar el umbral, la puerta me golpeó en la espalda. La cera fría selló el cerrojo por sí sola, reponiendo el sello roto. Dormí con la lámpara encendida y el rosario en la mano. Al amanecer, el señor, traje gris y ojos hinchados, me pidió las llaves. Su voz temblaba al estilo de un hombre que maquilla el pánico con formalidad. Yo entregué el llavero. Él no mencionó la habitación, pero me despidió con un sobre que duplicaba mi liquidación. Me escoltó hasta el portón sin permitirme subir a despedirme de la señora. El chofer me llevó a una caseta de taxis. Nadie dijo adiós. Semanas después, encontré trabajo en otra casa. Intenté olvidar, pero en las siestas cortas escuchaba, como en una radio descompuesta, los barrotes de la cuna resonando contra la madera. Despertaba con las manos arañadas y olor a talco antiguo impregnado en la almohada. Un viernes regresé por mis pertenencias que habían quedado en la residencia, una bata bordada y la fotografía de mi hijo. Toqué timbre. Nadie contestó. La puerta estaba entornada. Dentro, olor a humedad y silencio de edificio enfermo. Avancé llamando a la señora. Solo obtuve eco. La alfombra mostraba líneas oscuras como si hubiesen arrastrado muebles pesados. Al llegar al ala norte, descubrí la puerta a medias abierta. La cera formaba estalactitas sobre el piso. Me obligué a entrar. La cuna seguía en su sitio, pero las paredes estaban limpias. Ni marca, ni uña, ni sangre. El colchón, ahora abultado, parecía contener algo. Me acerqué y escuché un palpitar lento. Saqué coraje de un hueco que desconocía y levanté la sábana. El colchón estaba relleno de muñones de cera negra, cada uno con la forma amorfa de un puño pequeño. Latían al compás de un corazón que me pareció ajeno y familiar al mismo tiempo. En la cabecera encontré un marco de plata, la foto de una niña sonriente con un cascabel. Al reverso un nombre, Bianca Vivaldi, 1989. Comprendí que la señora no era madre sino hija, que la mansión pertenecía a un linaje donde la cuna esperaba algo más que sueño. El suelo vibró. Los muñones latieron más rápido. El llanto nació de todas partes, pronunciando mi diminutivo con la dulzura de un lazo mortal. El cascabel de mi bolsillo, el mismo que había llevado conmigo sin notarlo, sonó. Una fuerza me empujó hacia la cuna. Las uñas de mis manos arañaron la laca del barrote. Vi mis dedos sangrar al mismo ritmo que la pared recuperaba marcas antiguas, mis propios surcos. Entendí que la habitación no guardaba un fantasma, sino un acto sin fin que necesitaba repetirse con nuevas nanas. Yo, la nueva Lulú, debía mecer la cuna hasta que alguien me reemplazara. Reuní la última chispa de voluntad, arrojé el cascabel dentro del colchón palpitante y corrí. Las puertas se cerraban delante, las luces estallaban. Al cruzar el vestíbulo, vi al señor vestido de negro, sosteniendo una vela cubierta de cera negra. Me gritó algo que no escuché. La puerta principal se abrió sola y me expulsó a un jardín consumido por raíces. No regresé. Cambié de ciudad y de oficio. Pero en cada casa donde sirvo, los dueños me preguntan si sé arrullar niños. Mi negativa los decepciona. Anoche, en el ropero del cuarto de servicio, apareció una bata blanca colgada, limpia, con mi nombre bordado y un cascabel en el bolsillo. La bata olía a gardenias frías. Dicen que los empleos encuentran a quien los necesita. Yo creo que ciertas casas
Buscan nanas como velas. Se consumen al compás de llantos que no pertenecen a este mundo. A veces, cuando la noche se calla por completo, escucho un susurro detrás de la puerta del closet. Lulú, vuelve a cantarme. Y la cerradura, pulida hace poco, luce un goterón diminuto de cera negra que no encuentro de día, pero que al amanecer impregna mis uñas con un sabor a talco viejo y promesa rota, esa rota.